Hola, buenas noches a todos, saludos. Espero que estén muy bien y que hoy sea una noche como todas, especial, que Dios hable al corazón, que sea abundante con nosotros, que realmente nos guíe y además de eso que pueda, pues obviamente contestar todas las necesidades de nuestro corazón y de todo lo que Él nos quiere decir. Así que vamos a empezar, vamos a arrancar orando, como siempre. Kevin, si puedes, porfa, pudieras orar por Claro. nosotros. Ok. Padre, cuán agradecido estamos esta noche por la oportunidad que nos das, una semana más, un día más, no común, donde venimos a escuchar tu voz, a escuchar el aliento que viene de ti, de tu palabra. Siempre ella es una bendición. Es increíble pensar que nos dieras una herencia tan impresionante como tu voluntad para nosotros. La manera en la que tú decidiste comunicarte y establecer esa relación personal con nosotros a través de tu espíritu y a través de tu palabra. Gracias, gracias por eso que nos das, y esta noche estamos ansiosos, anhelando poder escuchar de ti lo que tienes para nuestra vida. No permitas que nuestro corazón ni nuestros pensamientos interfieran. Dispón nuestra vida, dispón nuestro corazón como aquella tierra que se prepara para la siembra, donde caerá la buena semilla, esa que dará fruto, por favor. Tú conoces nuestras necesidades y lo que hemos vivido, así que confiamos en que tú eres poderoso para hacerlo. Guía las preguntas, guía también cada una de las respuestas y así también el mensaje que tienes para esta noche. Te agradecemos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como les decía, pues una noche más para mí es un reto, es muy emocionante poder volver otra vez a recordar cada vez que uno empieza a meditar en los mensajes y vuelve otra vez Dios a tocar puntos importantes. Así que vamos a seguir hoy con el mensaje de la mujer samaritana. Estamos en un momento clave y vamos a arrancar hoy en la explicación del pozo, un poco más profundo de lo que fuimos la semana anterior, porque ya fue el final y no dio tiempo. Pero vamos a arrancar, son las 8:15, hay tiempo para preguntas. Si alguien tiene alguna consulta, puede levantar la manito ahí en el chat y con muchísimo gusto. Si podemos responder, pues, y si no, me la dejan de tarea, como siempre. Vamos a ir a las preguntas si gustan. No veo a nadie con preguntas. No, ni en el chat Ahora, tampoco. No. hey, bueno, entonces vamos a arrancar. Ujú. Ok, bueno, vamos a ir entonces a Juan 4:11. Tal vez ahí, Kevin, ¿me ayudas con los versículos? Vamos a colocar ahí Juan 4:11. Vamos a ver. Ahí todavía hay gente ingresando. Les recordamos que tenemos la conexión a YouTube también para que si la quieren pasar, la gran ventaja es que la gente se conecta desde afuera y en caso de que tengan invitados, hay gente que no tiene la aplicación de Zoom y se les hace un poco complicado, entonces creo que es mejor en YouTube en ese caso. Pero si no, pues igual la conexión de Zoom funciona. Bueno, vamos a ir, voy a tratar de llegar hasta el final de la historia, no al final, pero a un final clave para todos. Venimos metiéndonos cada vez más en el mensaje, vamos viendo más detalles. Este, yo la verdad que para mí el libro de Juan ha sido una bendición porque nos ha dado la posibilidad de
poder ir profundo en un libro que habla del amor de Dios. Es como si estuviéramos dándole la vuelta. Yo siempre pienso en este ejemplo, dándole la vuelta a un edificio que es el amor de Dios, de diferentes pisos, y estamos dándole la vuelta. Claro, no nos imaginemos un edificio pequeño, imaginémonos un edificio grande con diferentes caras. En cada esquina pueden ser 4, pueden ser 6 o 8, las que ustedes quieran, pero en cada esquina en donde te pares viendo hacia el edificio, no solamente vas a ver la parte del frente del edificio, sino que también vas a poder levantar tu mirada y ver hacia arriba los pisos. Y vamos a ver todo, desde todos los ángulos posibles, cómo se dimensiona el amor de Dios. Es increíble porque cuando nosotros empezamos la vida cristiana, toda la gente dice Dios es amor, y esa frase es, incluso podría decirse un poco trillada. Evidentemente, cuando uno arranca la vida cristiana, no tiene el concepto del amor de Dios en la magnitud o en la dimensión que Dios quiere que yo lo tenga. Así que conforme vamos avanzando en nuestra relación con Dios, esta dimensión va cambiando, va haciéndose cada vez más amplia. Entonces Dios me deja ir ensanchando esa perspectiva en cada historia. Cuando yo voy a la historia de la mujer samaritana, ya hablamos desde el principio de la división, de cómo judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, cómo esta mujer esperando, ¿verdad? O más bien no esperando encontrarse a un judío, ella se sorprende y le dice, tú siendo judío, ¿verdad? Y cómo Jesús a través de su amor rompe con aquella percepción o aquella expectativa negativa que tenía esta mujer acerca de un judío. Ahí entonces empezamos a entender otra parte del amor de Dios. El amor de Dios es algo que sucede y que siempre nos va a terminar sorprendiendo. Así que vamos a ir directo al pasaje. Juan 4, versículo 11. Vamos a leerlo. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Ok. Habíamos dicho la semana anterior, y voy a tratar de hacer esto porque yo sé que es posible que haya gente nueva conectada. Y por supuesto empezamos en un mensaje que ya tenía un inicio y hay cosas que no se entienden. Pero en este momento Jesús le dice, voy a irme un poco atrás solamente para recapitular. Ustedes en casa pueden revisarlo con más calma. Voy a irme desde el 9. Dice, la mujer samaritana dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Era lo que yo estaba explicando ahora. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es. Entonces aquí hay dos aspectos. Si conocieras primero el don de Dios. Y hablamos, ¿qué es el don de Dios? ¿Qué es lo que Dios me quiere dar? Dios me quiere dar principalmente salvación. Pero hay otra cosa, además de eso, y es que Dios me quiere transformar la vida. Así que Jesús le está diciendo, si supieras estas dos cosas que Dios te quiere dar, la salvación de tu alma y además la transformación de tu vida mientras estés aquí, y además de eso, la transformación de la vida de una persona implica más cosas. Dios, a través de cada uno de nosotros, va a alcanzar a cierto número de personas mientras estamos aquí en esta estancia temporal llamada vida. Esta vida temporal tiene un propósito para la vida de cualquier persona que es rescatada por Cristo. Y el propósito es anunciarle a otros las maravillas de aquel que nos llamó, dice la Biblia, de las tinieblas a la luz admirable. Todos estábamos en las tinieblas. Así que a mí no me queda la menor duda, porque tengo 20 años viéndolo y experimentándolo, de que cada uno de ustedes tiene un grupo de personas que aman, que se aman,
algunos, algunos muy especiales, muy cercanos, que significan muchísimo para nosotros. Tiene que ver con aquellas personas que Dios planeó, que fueran nuestros padres, nuestros abuelos, hermanos, tíos, primos, gente amada, gente que nos vio nacer o gente a la que nosotros vimos nacer. Así que no me queda la menor duda de que usted, cuando uno escucha qué es el don de Dios, uno empieza a pensar en aquellas personas que hoy no le están encontrando ningún sentido a la vida, en aquellas personas que hoy están en un abandono total. ¿Por qué? Porque ellas no tienen en dónde recostar su cabeza, su espíritu y su esperanza. Digo su cabeza porque de verdad hay personas hoy que están sufriendo tanto que no tienen ni siquiera en dónde recostar su cabeza. Están simplemente dependiendo de aquellas migajas que pueden recoger del piso. En el sentido humano, hay personas hoy que están simplemente recogiendo las migajas del piso. Hay personas luchando para que se les ame de una manera que ellos esperan, pero que la están buscando en el lugar equivocado. Hay personas que en este momento están sufriendo porque tuvieron una tristeza tan grande, una decepción en su vida tan grande, que ya no le ven ningún sentido a la vida y créanlo o no, están pensando en que ya no tiene ningún sentido vivir y la única forma o la única cosa que aún los detiene es el temor a dar el siguiente paso. Así que cuando dice, si conocieras, dice aquí, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice? Porque claro, ella no sabe en este momento quién es el que le está diciendo eso. Ella no, para ella él es un judío. Es una persona que siendo judío se dignó a dirigirle su palabra, a amarla. Pero ella no sabe quién es el que le está diciendo. Dice la Biblia en Juan, me gustaría que pusiéramos ahí Juan 1:1 y después Juan 1:14. Voy a adelantarme un poco y me voy a salir un poco del guión. Juan 1:1. La Biblia tiene absolutamente todas las respuestas en el sentido de aquellas cosas que necesita mi alma. Una vez alguien me dijo, pero la Biblia no dice esto, porque él decía que había escuchado que tenía todas las respuestas. Bueno, en el sentido que Dios sabe que nuestra alma necesita información, la Biblia o lo que tenemos nosotros como el documento llamado Biblia en nuestras manos, recoge todas las verdades necesarias para la vida y para el alma. Entonces, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, dice, y el verbo era Dios. Entonces, dice, en el principio, ¿cuándo fue ese principio? Estamos hablando de Génesis 1:1, el primer verso de la Biblia, el verso que describe la fundación del mundo, el verso que describe el inicio de todos los inicios. Dice, en aquel principio, dice, claro, bíblicamente hablando, solamente que ese momento, antes de ser puesto en letra, existió hace mucho tiempo atrás, en el principio. ¿Cuál es ese principio en la vida de todo hombre? Exactamente el momento cuando Dios te empezó a amar. Cuando Dios, sin saber, sin que ninguna persona entendiera, no existía ni siquiera el primer hombre o la primera mujer de la existencia, no habían sido formados. Y en el principio, ya Dios tenía amor para con nosotros. Dice, en el principio era ese verbo, dice, era el verbo. Y el verbo estaba, dice, o era con Dios. Y el verbo era Dios. Ahora vamos a Juan 1:14. Dice que era el verbo, que era con Dios y era Dios. Pero en el 14 nos empieza a aclarar quién es este verbo. Dice, y aquel verbo fue hecho carne. O sea, y ese verbo, que antes no era carne, que era simplemente un espíritu, no era hombre, dice, fue hecho hombre, fue hecho carne, vino en carne, se vino y se insertó en la historia, no solamente en tiempo, porque Dios escogió el tiempo perfecto donde la misma historia, hoy y siempre desde que esto pasó,
dividió la historia. Aún aquellos que son ateos y que dicen que Dios no existe, tienen que aceptar, vivir o convivir con la realidad de que la misma historia dice antes de Cristo y después de Cristo. Nadie puede eliminar a Cristo de la historia. Así que aquel verbo fue hecho carne, dice, y habitó entre nosotros. O sea, no solamente vino, sino que además vivió, convivió y habitó entre nosotros. Claro, el que escribe es Juan, así que él mismo es un testigo ocular de que habitó entre nosotros, dice Juan. Juan estuvo ahí, Juan lo vio, conversó con él, lo abrazó, le tocó sus manos, pudo compartir una comida, pudo compartir el pan, lo vio sonreír, lo vio tratarlo, percibió su amor. Dice, y habitó entre nosotros, y vimos, dice, su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Aquella gloria que empezó a mostrarse a través de señales, haciendo milagros, sanando enfermos. Tocó un leproso y se sanó. Fue donde una niña y la resucitó. Sanó a alguien a la distancia. Caminó en las aguas. Y otros milagros más. Dice, y vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre. Del unigénito, porque dice que es el Hijo único. El único, dice la Biblia, que pudo ser galardonador de toda la gloria y toda la honra. El Hijo de Dios. Jesús hecho hombre, pero siendo el Hijo del Padre. Hijo de Dios Padre, que al final, por supuesto, sabemos que es el mismo. Dios Espíritu, Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Hijo. Dice, lleno de gracia y de verdad. Aquella gracia que nos abrazó en la cruz del Calvario. Así que, entonces cuando Él le dice, si supieras, dice, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Así que la mujer, ahora sí entramos en materia, dice en el 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. Aquí estamos presenciando un momento especial en la vida de esta mujer. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, antes de permitirle a Él afectar nuestra vida para siempre, vemos a Dios como un Dios que realmente no tiene ningún poder en nuestra vida. Y cuando digo que lo vemos, es porque realmente Dios sí tiene poder. Pero en tanto yo no le permita a Él entrar en mi corazón, en tanto yo no me doblegue mi corazón y yo no le diga, Señor, te estoy dando permiso para que entres en mi vida y me cambies. Y te pido perdón por mis pecados y te pido además que seas mi Padre Celestial. Quiero convertirme en tu Hijo. Hasta ese momento, Dios, aún nosotros sabiendo que existe y otorgándole en un sentido la autoría de la vida misma y la autoría de todo lo que vemos, porque es posible que yo, sin Jesús o sin conocer a Dios, me detuve a ver un atardecer o me detuve a poner los ojos, no sé, si venía en algún avión o estaba en algún lugar donde la playa se ve aquel mar inmenso o alguna otra cosa que me sorprendiera de la creación, tenía que admitir que solamente un Dios podría haber creado todo eso. Pero, a pesar de eso, no era un Dios que tuviera tal poder como para darme una vida diferente. ¿Y cómo lo podía asegurar? Porque yo seguía pecando y seguía fallando, pero principalmente seguía teniendo un vacío en mi corazón que justificaba de que Dios no era poderoso en mi vida. Todos nosotros empezamos a experimentar el poder de Dios en el momento que Él es mi Dios. Y ahora más tarde vamos a explicar en qué consiste esta decisión. Pero esta mujer le dice, Señor, no tienes con qué sacarla. O sea, ella lo voltea a ver
y lo ve ahí sin ningún balde, sin ninguna cuerda, sin ninguna herramienta para sacar el agua del pozo, porque él le dice, si supieras quién te dice esto, en vez de que yo te pidiera, tú dejarías que yo te dé agua viva. Y le dice ella, Señor, no tienes con qué sacarla. Esto refleja esa perspectiva de una persona sin Dios. Así que ella no solo le dice que él no puede, sino que además le dice, y el pozo es hondo. ¿Qué tan difícil puede ser para Dios sacar agua de un pozo, aunque sea hondo? Créame que yo he visto en 20 años que tengo de haber tomado esta decisión, de confiarle mi vida a Dios y reconocer en Cristo, Dios hecho hombre, para que me salvara primero y después me diera el segundo don, que es el don de la transformación de mi vida, sacar muchas aguas de todos los pozos que yo consideraba que eran imposibles. Les puedo contar varios. Pozos muy grandes, con muchas dificultades. Cosas, como dice la Biblia, que ojo no vio, ni oído escuchó, dice. Serán aquellas cosas que Dios le va a poder cumplir y el hombre va a poder palpar de Dios. Va a poder reconocer a un Dios real. No es un Dios que solamente aparece en la letra. Es un Dios que se manifiesta a la vida de todo aquel que le confía su vida. Así que Dios, Jesús, en esta escena, está a punto de invitar a esta mujer a que cambie su manera de pensar. ¿De dónde pues, dice, tienes el agua viva? O sea, ya la mujer seguro dice, seguramente le vio el rostro y dijo, creo que estoy mal, porque ya le dijo, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? Claro, se acordó que le dijo agua viva. ¿Qué es esta agua? Dice esta mujer que este hombre me está ofreciendo. Así que el pozo describe lo profundo y lo difícil de la vida común sin Dios. Describe que el hombre realmente, por más que se esfuerce por ser feliz, nunca va a lograr ser feliz sin Dios. Todos aquí, en cierta medida, sabemos y reconocemos en el fondo de nuestro corazón y en el fondo en nuestra sinceridad de que Dios tiene que estar en algún lugar. Yo no sé dónde, pero Dios tiene que estar en algún lugar. Y yo sé que la felicidad verdadera viene de Él. No puede venir de todo lo demás. Hay personas que han probado y han tenido éxito de muchas maneras. Profesional, familiar, han querido hijos y tienen hijos, los que quieren. Ponen un negocio y les va muy bien. Estudian una carrera y les va perfecto. Quieren alguna cosa y siempre tienen los ingresos para comprarla. Además, tienen salud. Y yo he visto personas que teniéndolo todo, están insatisfechos. No han podido llenar su corazón de ninguna forma. En un sentido, cuando Dios me encontró a mí, mi vida no la tenía mal. Tenía algunos problemas, no tan grandes, que me agobiaban como siempre y como a todos, pero en realidad Dios no trató conmigo de una manera drástica, ni llevándome a una enfermedad mortal, ni llevándome a un caos, ni llevándome a nada. Simplemente había un vacío en mi corazón tan grande que no podía ser llenado con nada. Ese es el pozo de donde Dios se aprovecha para llamarnos. Así que, en un sentido, el pozo profundo de esta mujer, cuando le dice a ella que el pozo es hondo, lo único que le está manifestando son dos cosas. Uno, que no cree que él tenga el poder para sacar el agua de ese pozo. Y dos, que ella vive en un pozo profundo de tristeza, en donde no ha podido saciar su verdadera necesidad, la necesidad del alma. ¿Sabes que cuando aceptas a Jesús en tu corazón
empiezas a vivir y a experimentar cosas nuevas y empiezas a entregarle tu vida poco a poco a Él. Y empiezas a entender todo lo que aquí dice. Poco a poco empiezas a descubrir que aquel pozo profundo, lleno de tristeza, lleno de imposibilidades, empiezas a entender que para Dios todas esas imposibilidades son poca cosa, que para Él no hay nada imposible y que Él puede ir todavía más profundo en nuestra vida con tal de demostrarnos quién es Él. ¿Qué hemos obtenido nosotros en este mundo terrenal sin Dios? Absolutamente nada. Puede ser que hayas logrado muchas cosas a nivel terrenal, pero, como dice la historia, cada vez que logremos algo terrenal, logremos satisfacer alguna necesidad por nuestras propias fuerzas o nuestros propios medios, vamos a volver a tener sed, hasta que verdaderamente tomemos del agua viva. Es cuando ya no vamos a tener sed jamás. Dice Juan 4:12. Vamos a leerlo, Kevin. Porfa. Claro, voy. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Claro, ella está reconociendo que no sabe con quién está hablando. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? A Jacob sí lo conocía perfecto, sabía la historia, había sido enseñada como cualquier judía, bueno, en este caso samaritana, pero al final judía. Ya habíamos hablado de la división del reino del norte y del reino del sur y por qué los samaritanos y judíos no se llevaban, pero al final había sido enseñada. Ella sí reconocía a Jacob y dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Aquí están pasando dos cosas en esta escena. Una es el trabajo que Dios está haciendo en el corazón de esta mujer. Y la otra es cómo todos los hombres en el fondo sabemos que la felicidad está en Dios, pero no tenemos claro cómo acceder a esta felicidad. Habíamos hablado un poco la semana anterior que Dios había puesto la fe en nuestro corazón. Esta fe que se manifiesta en el momento que vamos a creer en Él. Pero esta fe a la vez es un enorme rótulo que dice que nada nos va a satisfacer. Dice la Biblia que la fe, dice, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Así que cualquier intento que hagamos de buscar a Dios sin echar mano de esta fe, que viene, dice, y que sale de la Biblia, evidentemente nos va a conducir a un lugar equivocado. Puede ser un lugar que nos hable religiosamente de Dios, pero no nos habla del Dios verdadero. No nos habla del Dios que puede cambiar nuestra vida. Así que cuando nosotros decidimos por el Dios verdadero, por el Dios que cambia la vida, porque echamos mano de esa fe verdadera, es cuando empezamos a entender cuál es el propósito de la vida, inmersos de lleno en el amor de Dios que arranca en ese inicio, en esa relación personal con Dios. Cuando decidimos amar a Dios, es cuando realmente el amor a todos los niveles se empieza a disfrutar. Hay quienes dicen, mi vida es un caos, no confío en nadie y tampoco puedo amar a nadie. No creo que mi matrimonio tenga futuro. Pienso que la relación con mis hijos jamás va a poder resolverse. Pienso que la relación con mis padres está totalmente destruida y no hay futuro. Esos son los problemas del ser humano. En realidad, todas las demás cosas pareciera que se resuelven echándole ganas al asunto. La gente dice, voy a estudiar para no ser pobre o para tener lo suficiente. Voy a esto para tal. Voy a hacer ejercicios para no morirme de una enfermedad. Voy a comer saludable para tal cosa. Pero en realidad, cuando se topan con cosas relacionadas con mi vida, no tiene sentido. Mi amor por aquel
ya no existe. En este momento hay parejas divorciándose porque simplemente llegaron a la conclusión que ya no se aman o que el amor no tiene ninguna salvación, que no existe, que se apagó y que no hay forma de cómo revivirlo. Hay hijos que no le hablan a sus padres. Hay hermanos que tienen años de no hablarse. Y estos problemas son los que ponen en el plano correcto de la vida a la persona a cuestionarse, ¿cómo hago para que Dios se haga real en mi vida y cambie esta circunstancia? Bueno, ni qué hablar de las circunstancias que está viviendo el mundo hoy. Hoy el mundo, de la noche a la mañana, dio un giro increíble y empiezan a haber retos que definitivamente sin Dios es imposible enfrentarlos. Enfermedades, contagios, problemas económicos, problemas políticos y al final problemas emocionales. Gente que está muerta del temor, del pánico por no saber cuál es el futuro. Todas estas cosas, nosotros estamos viviéndolas como sociedad y necesitamos urgentemente entender lo que esta mujer samaritana entendió. Iba a hablarles también acerca de la oración. La oración sin Dios, dice la Biblia que Dios no escucha al pecador. Dice la Biblia que, eso lo dice la Biblia, dice además que para poder empezar a escuchar a un hombre, Dios requiere que esta persona empiece una relación personal con él. Vamos a suponer o vamos a hablar de todos los que ya conocemos a Jesús de manera personal. Cuando nos pongamos a orar, no lleguemos donde Dios, simplemente a demandar. Nosotros necesitamos tener profundidad en nuestra vida a través de la oración. Gracias a Dios lo estamos entendiendo y lo estamos logrando. Tenemos ya un buen tiempo de estar orando cada semana y hemos ido aprendiendo también cómo orar. ¿Cuál es la actitud correcta? Es pasar tiempo con Dios, preparar nuestro corazón para llegar donde Él, a su presencia, no solamente a pedir, sino también a darle gracias por todo. Yo podría empezar en aquella relación, en aquel tiempo de comunión con Él, de compañerismo con Él, empezar a darle gracias. Yo he venido diciéndole a Dios, Dios, gracias porque estoy aquí con mis hijos, con mi esposa. Gracias porque estoy compartiendo con gente que tiene los mismos anhelos, que persigue las mismas cosas. Gracias porque me salvaste. Gracias porque todo ha cambiado en mí, o muchas cosas han cambiado en mí, aunque en ocasiones me comporto como si no hubiera cambiado. Eso es diferente. Pero de que Él ha cambiado muchas cosas, las ha cambiado en todos estos años. Dios puso esperanza en mi corazón. Empezó a darme una perspectiva diferente del futuro. Con toda esta circunstancia a nivel mundial, Dios empezó a sacar a flote todo lo que había sembrado en todos los años desde que yo le conocí como mi Señor y mi Salvador. Empieza a darme aquella fe para entender que no importa lo que pase, Él va a estar conmigo. Yo no sé qué hubiera sido de mí si esta situación me hubiera tomado sin Él. No sé qué hubiera sido de mi familia. De paso, ha sido un tiempo que hemos disfrutado muchísimo en familia. Hemos reído, hemos llorado también. Hemos dado gracias a Dios por las cosas, hasta las cosas más pequeñas, porque dábamos por sentado muchísimas cosas. Yo le he dado gracias a Dios porque tengo un trabajo, o por cada vez que puedo pagar el recibo de luz o de internet, o cada vez que puedo hacer algo pequeño, aunque estamos en una situación en donde ya no hay cabida para pensar locuras o estar pensando en sueños que antes posiblemente sí tenían cabida. Ahora Dios nos llevó a una vida básica y meramente funcional. Algo apenas para que yo pueda ir bien, pero además de eso,
confiado cada día, y que cada día que pase sea una victoria en mí, una victoria de Dios en mí. No de que yo tenga aquella victoria por mis propios medios, sino porque Él la está logrando. Así que en cuanto a la oración se refiere, hablando de la relación que esta mujer está a punto de entender con esta conversación, date tiempo de pasar con Dios. No tienen ustedes idea la dimensión que va a tomar cada vez que le demos tiempo a Dios de trabajar en nuestro corazón. Lo hermoso que va a ser aquella relación con Dios. No es la relación religiosa de que yo voy a un lugar y solamente le doy tiempo a Dios 1 hora y con el reloj contando. No es siempre, todos los días, cuando te levantes, cuando comes, a la mitad de esos dos, en la mitad de esos 2 tiempos, luego por la tarde, luego en la noche y luego al acostarte, que siempre Dios esté ahí, que no sea simplemente un tengo que orar, o tengo que leer, o tengo que prepararme para una prédica. No, es disfrutar ese tiempo, disfrutar nuestra comunión con Él. Esto también tiene efectos en la oración porque me reorienta la forma como yo voy a hablar con Él. Volviendo al tema de la insatisfacción, esta sed que tiene el hombre por Dios solamente puede ser calmada precisamente por Él. No hay ninguna otra cosa que pueda calmar esta sed. Así que Dios estaba empezando a trabajar en el corazón de esta mujer y ella estaba realmente en una búsqueda. Ella venía de muchísimas frustraciones, pero nunca se imaginó los planes de Dios en este pozo, en este lugar, este encuentro maravilloso en tiempo y espacio, nada más y nada menos que con el creador del universo hecho hombre. ¿Qué sorpresa se pudo haber llevado? Empezar a preguntarle las cosas que le preguntó, empezar a indagar, obviamente cuando se dio cuenta de con quién estaba hablando, acerca de la eternidad, de la vida nueva, de cómo cambiarlo todo. En fin, cada vez que tenemos la oportunidad de sentarnos con alguien que tiene conocimiento de Dios y además de eso nos muestra una vida, estamos sedientos y aprovechando. ¿Y esto qué pasa con esto? ¿Y qué piensas? Hace poco me hicieron una pregunta. Bueno, tengo un amigo que un día de esto me preguntó, me decía, para ti, ¿quién es Dios? Imagínense qué pregunta. Solo en esa pregunta podríamos durar horas conversando, pero para ti, ¿quién es Dios? Eso me dice a mí o me muestra la sed que tiene el hombre de Dios. Vamos a ir a Juan 4:13 y después 4:14, Kevin. Vamos a ir avanzando. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Mucho de lo que ya dijimos está acá. Cualquiera que bebiere de esta agua, le dice Jesús, esa que tú vienes a tomar todos los días, esa es tu agua. Yo te estoy hablando del agua que yo te puedo dar. Le está diciendo Dios al hombre, si crees que tus soluciones son las que te van a sacar de tus grandes crisis, estás equivocado. Las soluciones que te van a funcionar son las mías. Las formas son las mías. Mis planes difieren de los tuyos. Los míos son los que traen satisfacción, no los tuyos. Ya lo has probado. Todo lo que has planeado, al final no te satisface. Es como si estuviéramos tomando agua, pero entre más tomamos, más insatisfechos estamos. Por eso dice, el que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Así es la vida del hombre sin Dios. Vuelve a tener sed. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le voy a dar, dice, no va a tener sed jamás. Dejas de buscar,
Ya no hay más preguntas, o pueden haber preguntas para crecer, pero ya no hay más preguntas existenciales de ¿y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa cuando muera? ¿Y habrá eternidad? ¿No habrá? ¿Será que el alma es un switch que lo apagamos y ahí se queda? ¿O será que realmente hay un destino eterno? ¿Qué va a suceder? ¿Qué dice Dios de eso? ¿Y por qué yo soy yo? Esas preguntas yo me las hacía. ¿Y por qué yo nací aquí? ¿Y por qué mi papá es mi papá? ¿Y por qué tengo esta familia? ¿Y por qué tengo esta limitación? ¿O por qué esto? ¿Y por qué no me gusta esto otro? ¿Y por qué no se cumple aquel sueño? Etcétera, etcétera. Cuando Jesús llega a la vida del hombre, no volverá, dice la Biblia, a tener sed jamás. O sea, todas esas preguntas van a ser satisfechas en la palabra de Dios y en el infinito amor de Dios, y esas preguntas y ese vacío existencial se va a ir, nunca más va a volver. Yo nunca más me sentí vacío, ni solo, ni abandonado. Nunca más tuve una crisis depresiva, nunca más. Nunca más tuve temor a la muerte, nunca más. Ahora pienso en la muerte y pienso en la muerte de una manera maravillosa, como describe Dios en su palabra. Es el inicio de una nueva etapa, pero no es el final de los finales. Y por cierto, siempre eran finales tristes y llenos de temor. Ya no, porque la Biblia dice, ¿qué pasa después de que mueres? ¿Con Dios o sin Dios? Uno de los versos más usados en los últimos años, desde que yo conozco a Jesús, ha sido Jeremías 29:11. Aquí Dios le está hablando a su pueblo, Israel, en un momento de su historia en donde Jerusalén está a punto de caer, pero además de que iba a ser conquistado, el pueblo no quería escuchar de Dios. Era uno de los momentos más oscuros para Israel. Pero a pesar de todo, a pesar de que el pueblo no quería escuchar de Dios, el pueblo de Dios no quería escuchar de Dios, Dios no los ha descartado. Hay ocasiones en que pensamos de que es que fulano está perdido. Este ya no tiene salvación por la forma como vive, por la forma como habla, por la forma como actúa, o la forma como decide. Y eso no es cierto. Porque en este momento que Dios le está diciendo lo que vamos a leer a Israel, Israel tiene la peor de las actitudes que te puedas imaginar. Israel está cegado totalmente, a punto de ser destruido, pero completamente ciego y apático, ajeno a Dios. No quiere saber nada de Dios. Así que Dios les envía una carta, les envía un mensaje y les dice que van a ser cautivos y que sus jóvenes van a empezar a ser tomados presos. Sus obreros también. Finalmente van a deportar a toda la sociedad, pero les dice así, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, dice, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan, para daros el fin que esperáis. Así que en ese momento, imagínense, en el peor momento, Dios les da esperanza. Perdón, estoy pidiendo algo aquí de emergencia a mis asistentes más cercanos aquí en mi casa. Todo lo que nosotros hacemos día tras día, momento tras momento, conscientes o no, solamente buscamos una cosa: ser felices. Ninguno de nosotros se levanta, desayuna y dice, ahora sí, hoy voy a intentar ser infeliz. Eso no existe. Todos estamos trabajando más para ser más felices. Ya dije, haciendo deporte para ser más felices. O queremos un hijo nuevo, o queremos un hijo para ser más felices. O me quiero casar para ser feliz.
O no sé, juego lotería para ser feliz. O me busco otro empleo para ser más feliz. Y todo lo hago en función de ser más feliz. Pero aquí dice, porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, dice, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. O sea, Dios sabe que nosotros queremos ser felices. Pero dice Él que Él tiene pensamientos. Hay otra versión que dice que Él tiene planes. Pero qué difícil es para el ser humano aceptar los planes de Dios. Ninguna persona que quiere vivir ajeno a Dios está aceptando el plan de Dios. El plan de Dios se acepta en el momento en que yo acepto la propuesta que Dios me está haciendo. Primero para salvarme y segundo para transformarme. Vuelvo al pasaje anterior. Si supieras el don de Dios, si supieras que solamente te quiero salvar, ese es el plan, salvarnos. Así que, ¿dónde está la felicidad? La felicidad no está en las circunstancias. La felicidad no está en que mi vida cambie en un aspecto o en otro. La felicidad es que yo me pueda encontrar con el que salvó mi alma y el que desde la fundación del mundo me amó, como lo dijimos ahora al principio. La felicidad se encuentra en una correcta relación con Dios. Y la felicidad se encuentra en beber de Dios. Ahora, ¿qué es beber de Él? Beber de Él es poder ir a la palabra de Dios, poder ir a la Biblia y dejar que el Espíritu Santo pueda explicarme o pueda traducirme y me pueda guiar a todas aquellas cosas que Dios quiere que yo entienda para que mi vida empiece a cambiar y que yo empiece a tomar decisiones en función de lo que aquí dice. ¿Cómo se bebe de Dios? Se bebe leyendo su palabra. Una de las primeras cosas que se les propone a las personas cuando nacen de nuevo, cuando aceptan a Jesús en su corazón, es lean la Biblia. Y la otra cosa es hablen con Dios o oren a Dios. Hablar con Dios es simplemente orar, pero no es decirle cosas repetitivas, sin sentido, o cosas que para mí no tienen sentido, porque las estoy diciendo sin entenderlas. Dios quiere que yo me relacione con Él de manera personal y de una manera, en una comunión con Él, en una confianza con Él, como un papá con un hijo. ¿Qué va a pasar cuando esto se activa? Empezamos a experimentar paz. Y dijimos que la paz que da Dios no es una paz que se pierde en el primer golpe de frustración de la vida cotidiana. Cuando usted recibe la paz de Dios, cuando Jesús entra en su corazón y le da paz al empezar esa relación con el personal, esa paz no se va, se queda ahí, porque Él es la paz. Él es la verdad, dice, y la vida. Él es el camino, también dice, pero Él es la paz. Él es el único, Él es el príncipe de paz, dice la Biblia. Así que esa paz no se pierde porque perdí un negocio, o no se pierde porque no tengo dinero, no se pierde porque se echó a perder una relación, no se pierde si la condición cambia, porque todo eso es temporal, pero la paz de Dios es eterna, es algo que no cambia en ninguna circunstancia. Si usted me preguntara, Edgar, entonces, ¿qué necesita el ser humano? Necesita la paz de Dios, la paz que solo Dios puede dar. Una paz, dice la Biblia en Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento, dice. No se puede comprender de manera natural ni humana. La paz de Dios es algo que permanece, es algo que nos va a guardar el corazón, nos va a proteger. Es como si fuera un escudo protector del corazón. Usted puede estar en medio de una tormenta, humanamente hablando, de problemas, y usted tiene la paz de Dios y su corazón está protegido.
Usted no entiende por qué ni cómo, pero usted simplemente tiene paz en medio de las circunstancias, en medio del huracán. Usted está experimentando paz. La paz de Dios es algo que ni siquiera se puede explicar. Es solamente algo que llega y te guarda. Cuando la paz de Dios llega o acudes a Dios para que te la dé, Dios simplemente te lleva a una maravillosa tranquilidad, pero en un sentido no te lleva a un lugar de paz, te lleva a una persona que de paso, para que tuvieras esa paz, tuvo que sufrir todo: el vituperio, la muerte, el sacrificio, para que tuvieras paz. Isaías 53 lo dice. El castigo de nuestra paz fue sobre él, dice. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Solo Dios trae paz al corazón en medio de una circunstancia difícil. Dios empieza a guardar nuestra mente. ¿Saben qué pasa cuando una persona entra en pánico? No sabe pensar. Se llena de miedo. En una emergencia, todos los seres humanos nos llenamos de pavor, de miedo. Pero Dios guarda nuestro corazón y nuestra mente. Nos protege. Ahora, como cristiano, como creyente, como hijo de Dios, cuando viene un problema y yo no sé qué hacer, he tenido que aprender a cerrar mis ojos y a decirle: Dios, yo no sé qué hacer aquí. Pero a ti esto no se te escapó. Dice Romanos 8:28, dice que todos los que aman a Dios, todas, dice, las cosas le ayudan a bien. Así que entendiendo esta promesa, en ese momento, Dios trae paz a mi corazón porque me recuerda aquella promesa que Él me hizo. Y todas las cosas ayudan a bien, aunque yo no entienda cómo voy a salir yo del problema y cómo va a ser Dios para resolver aquello. Dice que los que aman a Dios, todas las cosas, dice, ayudan a bien o son para bien. Dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Él, Jesús, entró a nuestra vida para ser una fuente de vida eterna, dice, que nunca dejará de brotar, nunca. Aún en tus tiempos de total desobediencia a Dios, sabiendo los principios, Dios te va a perseguir, porque nunca va a dejar de brotar esa fuente. Siempre te va a estar repitiendo al oído, al corazón, te va a estar diciendo: te amo, tengo planes contigo, vuélvete a mí. Siempre te lo va a estar diciendo. ¿Quién no quiere estar siempre lleno? ¿O quién no quiere tener esta seguridad siempre? Esta mujer samaritana deseaba profundamente esto, pero habían cosas que le impedían que disfrutara, o le impedían ir más allá en este momento. Jesús tuvo que tocar algo de la mujer samaritana para que reconociera esta fuente inagotable en su vida y que esta fuente inagotable fuera colocada en su corazón. Siempre pasa así. Si estás conectado hoy por primera vez y nunca has escuchado o no habías escuchado la propuesta de Dios para tu vida, estoy seguro que estás aquí conectado porque Dios está tocando o ya tocó algo clave en tu vida. Algo que tenía que ser tocado por Él, porque era la única forma que volvieras tus ojos a Él. Dios sabe cómo tocar. Dios tocó a la mujer samaritana en algo. Ahora lo vamos a leer. Me dirás: Edgar, pero por lo que estoy yo pasando es terrible. Sí, pero yo te voy a corregir algo ahí. Es maravillosamente terrible si esto sirve para que te encuentres con tu Creador. Es perfecto, porque aquel gran problema o aquel desastre que se hizo, sea porque te lo buscaste o sea porque Dios lo trajo,
viendo tu necesidad, fue perfecto para que llamara tu atención hacia Él. Así que no te lamentes por lo que te está pasando. Más bien dale gracias a Dios, que gracias al problema, Dios está llamando a la puerta de tu corazón hoy y te está haciendo saber cosas muy especiales, particulares para tu futuro, para la transformación de tu vida, pero sobre todo para el futuro eterno, para que cuando mueras tengas el único lugar seguro en donde una persona va a descansar para el resto de su eternidad, que es en Él, en Cristo. ¿Qué separa a esta mujer samaritana de Dios? ¿Qué fue lo que hizo que esta mujer rompiera su relación con Dios? Todos los hombres, todos sin excepción, rompieron su relación con Dios en algún momento de su vida. Si le preguntas a un niño, ¿en dónde está Dios? La gran mayoría va a decir, en el cielo. Y si le preguntas a un niño que si sabe de la existencia de Dios, te va a decir que sí. Pero en algún momento de nuestra vida, por la razón que fuese, perdimos una conexión con Dios. Sea porque nuestros padres no supieron cómo transmitirnos esto, o no viví en un hogar donde hubo una enseñanza de la Biblia, ni hubo una persona que me guiara a esto, lo que sea, pero siempre perdemos una conexión con Dios. Hay quienes la pierden de una manera sencilla, bastante recuperable, pero hay otros que pasan de ser niños inocentes que confiaban en que existía un Dios creador a ser completamente ateos, simplemente a no confiar en Dios y a no creerle nada a Dios. Pero eso era por otras cosas. Posiblemente se dieron circunstancias en el camino que llevaron a la persona a esto. Pero ¿dónde se rompió la relación con Dios? Todo lo que hemos hecho, en un sentido, sin Dios, lo hemos hecho mal, aunque fuese bueno. Dice Eclesiastés 7:20, dice que no hay un hombre que aún haciendo lo bueno, siempre va a pecar. Eso dice la Biblia. La otra pregunta importante es, ¿qué fue lo que vino a resolver Jesús en la cruz? ¿Qué vino a conciliar o a reconciliar en la cruz? Lo que Él vino a reconciliar fue todo lo que estaba mal. ¿Qué es lo que Cristo logró pagar en el Calvario? Pagó nuestros pecados. Él vino a quitar lo que estaba equivocado y nos separaba de Dios. Así que, para que nosotros podamos tener vida en nuestra vida, el proyecto de Dios tiene que ver con perdón, salvación y venir a poner lo bueno en nosotros, que es Cristo. Cuando volvemos a nacer, tristemente, todos los seres humanos empezamos a jalar cosas del pasado y también como creyentes, todas estas cosas nos hacen daño. Cosas que no son fáciles de despojarse. Así que Dios por eso requiere de un segundo proceso y es la transformación de mi vida. Pensaba en esto cuando estaba preparando el mensaje y pensaba en todas aquellas cosas que yo eché en una maleta siendo incrédulo y aún con la salvación en mi corazón decidí mantener temores, tristezas, algunos enojo, otros amargura, cosas que afectan todos los días al creyente. Muchas veces cosas difíciles de cambiar, pero Dios sí las puede cambiar en todo el proceso transformador. Cada vez que vamos a la Biblia nos vamos a encontrar con algo en donde Dios nos va a invitar a ese cambio. Como creyente, beber de Cristo es o debería de ser disfrutar esa relación con Dios en donde todas las derrotas humanas se convierten en verdaderas victorias para Dios en mí.
No hay nada que satisfaga más el corazón del hombre que ver a Dios conquistando su propia vida, logrando hacer de terrenos áridos terrenos fértiles para Él, terrenos llenos de gracia, terrenos llenos de poder, en donde Dios logra en nosotros lo que nosotros nunca pudimos lograr en nosotros. Ahí es donde viene el gozo del creyente, Dios reinando en nuestra vida, en nuestra propia vida. Muchas veces pensamos en los grandes cambios de Dios y siempre es posible que estemos pensando en que qué bueno sería que Dios cambiara a mi esposo, o qué bueno que Dios cambiara a mis hijos. No te engañes, lo que más necesitas es que Dios te cambie a ti y no tu entorno. No necesitas que Dios te dé un nuevo proyecto de vida o un nuevo trabajo o una nueva circunstancia. Necesitas que Dios te cambie por dentro. Todos necesitamos una transformación personalizada y que aquel lugar donde reinaba el orgullo, el rencor, el enojo o la amargura o donde brotaba puro resentimiento, ahora brote amor, gratitud, verdad. Una vez una mujer llena de amargura se encontró con otra y le dijo que estaba teniendo problemas con su marido. Le dijo, tienes que vengarte, tienes que hacerle el mal, porque ese hombre ha sido muy malo contigo. Entonces esta mujer le inyectó, le transmitió su propia amargura a su amiga, diciéndole, tienes que hacer el mal por todo el mal que te han hecho. Hay mucha gente que incluso puede impulsar a otros con sus propios resentimientos a actuar de una manera vengativa o equivocada. Pero cuando Dios entra al corazón, entra a cambiarlo todo. Y créame que cuando le digo todo, es todo. Dios quiere cambiarlo a usted, pero muy pronto usted va a empezar a ver que entre más usted le dé chance a Dios de cambiarlo a usted, va a empezar a cambiar su entorno sin que usted esté tan consciente de todo ese entorno, porque eso va a venir de rebote. En el caso de esta mujer, que ella no había vuelto a nacer, el pecado la separaba de Dios y la privaba del regalo de Dios. A nosotros los que ya conocemos a Cristo desde algún tiempo, también el pecado nos priva de Dios. Siempre que pecamos, estamos poniendo un muro de división con Dios. Es muy difícil gozar la vida cristiana llenos de maldad, llenos de pecado. Por eso necesitamos ser limpios por Él. Jesús le habló a esta mujer de esa fuente y le dijo lo que tenía que hacer y trató el tema con ella, que era su propio tema, el aspecto donde ella pensaba que le faltaba la felicidad. Lo que les decía antes, Jesús siempre toca un punto clave en la vida de cada quien, un aspecto que está mal en nuestra vida. Y aquí viene la otra parte en Juan 4:15, vamos a leerlo. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ya ella empezó a entender. Señor, dame esa agua. Ya te entendí, Jesús. Ahora sí te entendí. Yo no quiero tener más sed, nunca más. Ya entendí. Tampoco quiero venir a sacar de esta agua que no satisface. No quiero volver a caer en los mismos errores. Esto dice o enseña que hay seres humanos que finalmente se dan cuenta de su situación precaria a nivel espiritual y ya están cansados. Dios, ¿qué pierdo? ¿Qué pierdo dejándote entrar en mi corazón? ¿Qué pierdo diciéndote que sí? Dame esa agua, dijo la mujer, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Pero vamos a ver qué pasó.
Hay ocasiones en cuando la Biblia es tan impresionante, la sencillez del mensaje del Evangelio y la manera como Dios aborda los temas claves en nuestra vida en una sola expresión. Y vamos a ver el versículo 16 y 17. Vamos a ver qué dijo Jesús. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. ¿Por qué le Respondió la dijo mujer. llama a tu marido? Hablamos de que Jesús estaba tocando algo clave en esta mujer. Esta mujer tenía un gran problema y habían sido todos sus fracasos matrimoniales, uno tras otro, uno tras otro. Pero esta mujer se sorprendió. Ve, le dice, llama a tu marido y ven acá. ¿Y qué le dijo la mujer? Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Esta es una de las respuestas que Dios, cuando trabaja en el corazón del hombre, Dios pide una confesión, pero en realidad no existe un ser humano que entienda sus propios pecados y todas aquellas cosas por las cuales le tiene que pedir perdón. Recuerdo una vez, me ha pasado varias veces, que yo le he dicho a la gente, usted tiene que pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y una persona una vez me dijo, ¿y cómo me voy a acordar de todas las cosas malas que he hecho? Porque estamos creyendo que se refiere a cada pecado en particular, uno tras otro, uno tras otro. ¿Se imagina usted una vida llena de pecado, de maldad? Duraríamos toda la vida pidiendo perdón. Pero Jesús se está refiriendo a una vida de maldad. Él pagó en la cruz por todos los pecados, pero Él quiere resolver una vida de maldad para poner su bondad en lugar de esto. En segundo lugar, hay demasiadas cosas, todas equivocadas. Cuando Dios nos llama al arrepentimiento, en un sentido no nos llama a solo una confesión, también Él espera honestidad de nuestro corazón. Esta mujer fue honesta. Y aquí es donde viene la respuesta de las respuestas. La respuesta de las respuestas fue, no tengo marido. O sea, en otras palabras, si crees o si me estás preguntando por un marido de verdad, he fracasado en todos los intentos que he hecho. Por eso le dice, bien has dicho. La pregunta de Jesús iba enfocada a la estructura de vida de esta mujer. Dios nos conoce. Dios conoce, dice, desde lejos, dice la Biblia. Él conoce nuestros pensamientos desde lejos. Él sabe todo lo que has hecho. Él conoce tu vida, aunque nunca se lo hayas dicho. Él te conoce. En este pasaje, esta mujer se dio cuenta que él sabía más de ella de lo que ella misma entendía. Y por supuesto se dio cuenta que no estaba frente a un profeta. Estaba frente a Dios mismo. Dios, como les decía, espera honestidad. Así que cuando ella le dijo, ve y llama a tu marido, cuando él le dijo, ve y llama a tu marido, ella no se justificó en nada. Ni siquiera trató de dar explicaciones. Trató de ser lo más honesta posible. Y hay ocasiones en que una persona se puede salvar en la simpleza de solamente entender su propio pecado. Hubo un muchacho en Estados Unidos. Este muchacho habló con una compañera de trabajo y conoció su testimonio. Este muchacho estaba hundido en drogas. Conoció el testimonio de su amiga, que le dijo que Dios había cambiado su vida. Así que este hombre, en una crisis que tuvo de ansiedad porque tenía que consumir drogas y no tenía, se arrodilló en su casa y le dijo, Dios, me dirijo al mismo Dios que cambió la vida de mi amiga. A ese le pido que cambie la mía. Y la vida de este hombre cambió de manera tan radical que este muchacho fue a pedir
que lo dejaran entrar a la DEA para poder hablarle a los drogadictos de Jesús. Por supuesto, con el antecedente que tenían, no lo dejaron entrar. Pero él decía que había visto tanta gente entrar a clínicas de estas donde se tratan para dejar las drogas y que no funcionaban, que él sabía que lo único que podía cambiar la necesidad de drogarse y la necesidad de vivir así era Cristo. Así que lo único que puede rehabilitar a un ser humano es Jesús, es beber de Jesús. Todo lo malo que hay en nuestra vida, ningún hombre lo puede dejar solo, solamente bebiendo de Jesús se puede dejar. Así que esta sinceridad, no tengo marido. Gracias a Dios por cada sinceridad, por cada poco de sinceridad o mucho de sinceridad que alguien tenga. Gracias a Dios porque cada persona, Dios puede cambiarla, desde la A hasta la Z. En realidad, lo que decíamos ahora, de que hay personas a las que nosotros creemos que Dios no puede cambiar, en realidad sí Dios puede cambiar a cualquier persona. No importa qué tan mal haya sido, qué tan perversa haya sido la persona, Dios puede cambiar a esa persona. Porque para Dios no hay nada imposible. Lo único que necesita Dios es sinceridad de corazón, una disposición de que Dios cambie su vida. Así que si usted está aquí por primera vez y usted dice, bueno, esto fue lo único que yo entendí hoy, que necesita Dios que yo sea sincero o sincera, dile a Dios, sí Dios, estoy viviendo mal y no tengo opción, no tengo ninguna opción. En todo he fracasado. Y si esta es la única forma de probar, yo quiero probar contigo hoy. Juan 14:18. Vamos a ver qué sigue diciendo la respuesta a esta mujer. O más bien lo que le dijo Jesús, perdón. Juan 4:18. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Si ya hiciste en tu corazón este acto de sinceridad, lo que falta es la conversión. Pero para este paso, tendríamos que quitar todo lo que la Biblia dice acerca de la religiosidad para que esto no te detenga. A esta mujer también esto lo trató de detener. A todos nos han hecho creer que la bendición de Dios está en un lugar y no en una persona. A ella le habían dicho que en ese monte, que en este lugar, era donde Dios bendecía. Claro, en este monte se leyó una de las partes de la ley de Moisés. Así que esta mujer, igual que muchos, pensaba que era en ese lugar donde Dios bendecía, que era un objeto, en una circunstancia o en contacto con un Dios creado por mi propia mente o por las enseñanzas que yo obtuve de manera natural a través de las tradiciones o de la familia. Todos los que hemos vuelto a nacer sabemos que Dios abrió un camino perfecto, un camino construido a través de Dios mismo que se llama Jesús. Jesús es el único que puede conectar al hombre con Dios en un plan perfecto. Jesús, desde que nació hasta que murió, no cometió un solo error, no cometió un solo pecado. Contrario, dice la Biblia, que no hay justo, dice, no hay ningún hombre bueno, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos pecaron, dice la Biblia, todos han fallado, todos están destituidos, dice la Biblia, de la gloria de Dios, sin excepción. Todos han fracasado. A una, dice, se hicieron inútiles. Así que, como decíamos, cuando Dios entra al corazón, entra con todo su poder transformador. Primero nos salva y después empieza a transformarnos. Quería ir a un detalle y a leer, para terminar, Juan 4:18. Perdón, Juan 4:19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Vamos al 20.
Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí es donde estaba la traba de ella, como dijimos, en la religiosidad. Pero claro, Jesús no cayó, no se detuvo ahí, sino que siguió adelante. Simplemente le dejó ver que nada tenía que ver lo que él estaba proponiendo con aquella idea que ella tenía de su propio Dios. Vamos a leer el 21. Ahí era donde quería llegar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Mujer, tienes que creerme, dice Jesús. No hay otra forma. Yo no puedo hacer todo lo que te he prometido del agua viva, de que nunca más tengas sed, de que no tengas necesidad de venir a sacar agua de este pozo, si no me crees. Usted puede irse o desconectarse de esta reunión hoy y usted dice, bueno, me quedó claro el mensaje. Muy bonita la explicación, aparentemente clara. Ya sé que es un tema de sinceridad y de una confesión general de mi maldad, sin detalles. Pero usted podría decir, listo, si usted no le cree a Dios en el sentido que vamos a explicar en este momento, nada de las promesas que Dios le está haciendo van a suceder. Nada va a pasar si usted no prueba creyendo. Todas las cosas que nosotros hacemos en nuestra vida natural, de alguna manera u otra, es una vida diseñada por Dios para creer. Estaba yo pensando antes de entrar aquí a la reunión y estaba tomándome de varios ejemplos. Cuando nosotros tomamos una taza de té como esta o café, nosotros lo hacemos con plena confianza de que la compañía que sembró el café, que lo empacó y que lo molió, cumplió con todos los requisitos sanitarios para hacer del café algo que yo pueda saborear y pueda disfrutar, y no que yo me vaya a envenenar. Nadie está en el lugar de la cafetería o en el supermercado revisando o haciéndole una prueba química al café para ver si lo va a matar o no. Así que todos confiamos en el café. Estaba pensando también cuando nos subimos a un avión. Nadie llega a la puerta del avión y le dice al piloto, señor, ¿usted me puede entregar todos los registros de mantenimiento de este avión del último año? No, simplemente nos subimos confiados en que aquel avión no se va a caer. La vida, en un sentido natural, está basada en una confianza ciega de creer que las cosas están bien y que todo va a salir bien. Nuestra vida se basa en lo que nosotros creemos. Así que hoy Jesús te hace una propuesta. Cree en mí. Cree en varias cosas. Número uno, que yo soy Dios hecho hombre. Cree que yo te puedo perdonar tus pecados. Cree que yo te voy a dar vida eterna. Y cree en que yo te voy a transformar la vida. Vamos a leer para terminar Ezequiel 36, 26. Y aquí terminamos la reunión con ese versículo de Ezequiel y vamos a terminar luego con Apocalipsis 3:20 en una pequeña explicación. Vamos a ir a Ezequiel primero. Veintiséis. Sí, perdón, no tenía el audio. Os daré corazón nuevo
Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ok, se lo voy a repetir para que usted lo vaya entendiendo. Dice que Él nos va a dar un corazón nuevo. Entonces también voy a creer en que Él va a cambiar mi corazón. Dice, y pondré mi espíritu, dice, espíritu nuevo dentro de vosotros. Todos necesitamos cambiar. Hablamos que no es cambiar las circunstancias, no es cambiar a los demás. Los demás van a poder cambiar, pero primero tengo que ser yo. Dice, os daré un espíritu nuevo, dice, dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ese corazón de piedra insensible que no ha permitido o no te ha permitido escuchar la voz de Dios de aquí para atrás. Si hoy Dios planeó que escuchara su voz y hoy, de la manera que fuese, Dios tocó tu corazón diciéndote que te ama, que tiene planes contigo, que te puede cambiar la vida. Dice aquí que te va a quitar el corazón de piedra, dice, y te va a dar un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra, un corazón que sea capaz de amar a Dios como Dios planeó que lo amaras. Por supuesto, yo te tengo que decir que no confíes en el corazón que tienes en este momento. Tienes primero que dejar que Dios te lo cambie para que ese nuevo corazón que Dios te va a dar te dé la posibilidad de empezar a relacionarte con tu Dios de otra forma. Dice, os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. En el momento que el Espíritu de Dios entre en tu corazón y sea puesto su espíritu en tu corazón, ese Espíritu Santo va a empezar a acomodar todo lo que empieces a dar, a beber de él, como dijimos ahora, de esta agua. Si bebieres de esta agua, no volverás a tener sed jamás. Así que vas a empezar a leer y vas a empezar a beber de él y alimentarte con un alimento que te va a satisfacer en todos los ámbitos. Así que dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, y ese espíritu, entre más lo alimentes, más fortalecido va a estar y más y mejor te va a guiar. Y te va a redarguir y te va a guiar y te va a decir, no lo hagas o sí hazlo, y va a poner la verdad de Dios en tu corazón para muchas decisiones del futuro. Dice, y haré que andéis en mis estatutos. Él lo va a hacer. No te preocupes, no tienes que hacerlo en tus fuerzas. Él es el que lo va a hacer posible. Guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Así que no hay nada. Una persona hace poco que aceptó a Jesús en su corazón, en una mesa donde yo estaba, dijo con lágrimas, es que lo que más me da temor es fallarle a Dios. Y entonces le dije, te tengo una noticia. La Biblia dice que sí le vas a fallar. Claro, nos han vendido la idea religiosa de que tienes que ser perfecto para relacionarte con Dios, pero en tus fuerzas. No, Dios, en el momento que entra en tu corazón, Él pone al que fue perfecto en toda su vida, a Jesús, en tu corazón. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu, dice Dios. Entonces, en ese momento, aquel ser perfecto que pagó por ti y por mí en la cruz y que nació y después resucitó de los muertos al tercer día y luego ascendió, ese que nunca pecó, es el que ahora va a vivir en tu corazón, en el momento que le aceptes. Así que toda la perfección que puede salir de ti, no es de ti, no va a salir de tu corazón, va a salir del esfuerzo de Jesús en su perfección, en tu vida. No tiene nada que ver contigo, tiene que ver con Él, porque eres el perfecto, Él es el sabio, Él es el que nunca se equivocó, ni se va a equivocar, ni va a cometer errores. Dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Cómo se hace eso? Permitiéndole a Jesús entrar al corazón. Y Apocalipsis 3:20 dice, ahorita lo vamos a poner ahí, dice, aquí yo estoy, dice, a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz, ya la oíste hoy, esta noche, y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Les explicaba hace unas cuantas semanas que cuando la Biblia dice que él va a entrar y va a cenar, dice, y cenaré con él y él conmigo, es porque Jesús quiere tener una relación de amistad profunda y de amor profundo con cada hombre, con cada mujer que lo reconozca como su Señor y Salvador. Así que si Él está tocando la puerta de tu corazón hoy y hoy quieres aprovecharte de esta oportunidad que Él te está dando de abrirle la puerta a tu corazón, entonces Él va a establecer una relación personal contigo como tu Dios. Y dice la Biblia que te vas a convertir en su hijo en ese momento. Así que me gustaría terminar la reunión hoy. Voy a hacer una oración como si yo le estuviera abriendo la puerta de mi corazón a Jesús. Yo hice esta oración hace 20 años, en enero del año 2000. No la hice realmente consciente de todos los efectos que podía suceder al aceptarlo como mi Señor y mi Salvador, pero le creí. Eso sí hice. Le creí a Dios y Dios empezó a cambiar mi vida. Y ya lo demás es historia. Dios ha cambiado muchísimas cosas en mi vida, me ha dado una vida nueva, llena de esperanza. Así que voy a terminar orando, voy a hacer esta oración yo. Si la quieres hacer ahí, en donde estás conectado, puedes cerrar tus ojos y vamos a orar de esta manera. Señor Jesús, te quiero agradecer por haberme tomado en cuenta, por insistir conmigo, por traerme a esta reunión para que yo escuchara la historia de una mujer que te creyó. Yo también quiero hacer lo mismo. Quiero que me salves. Quiero que me perdones. Y quiero que me cambies. Te abro la puerta de mi corazón para que entres. Y como dice aquí, que quieres establecer una relación personal conmigo. Hasta el día de hoy, eso no lo he tenido. Te pido perdón por mi maldad. Maldad que me ha separado de ti. Te pido que me adoptes como tu hijo. Te expreso que quiero que seas mi padre para siempre. Y te pido que me cambies. Dale un sentido a mi vida mientras viva en esta tierra, en donde pueda encontrarme con ese fin que yo espero, con la verdadera felicidad que solamente se puede encontrar en ti. Gracias por entrar. Gracias por salvarme. Todo te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, me dirás, así de fácil, con una oración sencilla. No es una oración sencilla. Son muchas promesas incluidas en una sola decisión. La decisión de permitirle a Dios entrar en tu corazón y pedirle de manera voluntaria que te salve, que te cambie, porque estás arrepintiéndote de tus pecados, pero también estás siendo sincero en cuanto a todo lo que Dios te ha mostrado hoy. Así que Dios los bendiga.
les recomiendo a las personas nuevas que se conectaron que le cuenten a las personas que los invitaron que ustedes tomaron esta decisión y ellos mismos les van a decir, les van a dar los consejos prácticos de cómo seguir adelante en la vida cristiana, que en realidad es una vida en Cristo, en una relación personal y cómo puedes de ahora en adelante crecer. Que Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios quiere, en una semana. Hasta pronto.